Le agradezco enormemente a Lourdes Morales Canales, integrante de la Comisión Ejecutiva de Nosotres y coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, profesora asociada del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE. Nos tome la llamada. Lourdes, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. Pues pasó el proceso electoral, ya pues acaban los conteos. ¿Hacia dónde debemos encaminar la vista, el análisis? Además de que muchos nos preguntamos, la reflexión ahora en qué sentido se tiene que dar, Lourdes. ¿Qué nos comentarías al respecto? Bueno, creo que en primer término la elección nos deja muchas enseñanzas. Fue un proceso electoral sumamente complejo, en pandemia, con brotes de violencia y ejecuciones a personas que estaban involucradas en las campañas e inclusive a candidatos, pues muy similar a lo que se vivió en 2018 previo a la jornada electoral. Un ambiente de mucha confrontación, de poco diálogo, campañas con pocas propuestas y más bien pues con mucha exhibición, ¿no? Y bailes y a veces hasta comentarios medio lamentables. Y a pesar de eso, me parece que se confirmó que el INE es una institución que se ha construido en base al esfuerzo y participación ciudadano y que logró que la jornada se desarrollara de manera impecable. Se dice fácil, pero capacitar en plena pandemia a 1,5 millones de ciudadanos, pues la verdad es que es un logro brutal. Y los 45,000 capacitadores y supervisores electorales que hicieron esto posible, lo hicieron en este contexto de adversidad, de ataques y descalificaciones, muchas veces desde el Ejecutivo y, a diferencia de los servidores de la nación, sin vacuna. Hicieron su trabajo de manera muy profesional, muy comprometida, y bueno, pues los resultados fueron pues una jornada que, salvo algunos casos de violencia aislada, finalmente se desarrolló de manera adecuada y todos ejercieron su voto por igual, ¿no? Entonces, en ese sentido, bien la participación ciudadana, bien el órgano electoral. ¿Qué sigue, no? La pregunta es, ¿qué sigue? Bueno, creo que los resultados mixtos de la elección, creo que son resultados mixtos porque hubo sorpresas en la Ciudad de México, en Jalisco, en Nuevo León, y en el norte del país, con estas zonas de cargo completo para Morena. Me parece que nos enseña que el voto no es un cheque en blanco, que el voto es una forma de evaluar el desempeño de los gobernantes, pero también de castigar cuando no se está de acuerdo con los resultados. También nos enseña que la participación pues fue variable, a diferencia de lo que se ha dicho a nivel general, de que la participación fue mucho mejor que otros procesos electorales intermedios, con más del 50%, 52%. La realidad es que esta elección era típica. Hubo proceso electoral en todo el país, con más de 27,000 cargos en juego, y era obvio que iba a haber como lo que se llama fenómeno de voto de arrastre, es decir, que las elecciones locales jalan el voto en las diputaciones y jalan el voto en diputados federales. Entonces, así como hay estados en donde hubo mucha participación, como Campeche, por ejemplo, con 61%, pues hubo otros que la participación es inquietante, ¿no? Como Baja California con 30%. Claro. Entonces, ahí también el ciudadano está diciendo algo, 38%, perdón, para hacer Baja California fue de 38%, o sea, la legitimidad ahí del cargo asumido, pues creo que está muy débil, ¿no? Por esa baja tasa de votación. Es cierto que son estados, en el caso de Campeche, con alta tradición participativa y en el caso de Baja California con baja tradición participativa, pero aún así las cifras son de llamar la atención. Entonces, ¿qué sigue? Pues uno, al ser el voto una forma de evaluar, pues el monitoreo de las acciones de los gobiernos y de los representantes populares, que sin mucho proyecto y sin mucha explicación, sin mucha propuesta, obtuvieron el voto y que tendrán que responder a su electorado. No nada más fue salir a buscar el voto y ya. Segundo, estamos en un contexto de crisis económica, de crisis de salud, no ha terminado, hay fuertes tasas de desempleo, y me parece que los representantes se tienen que hacer cargo de eso.
se tienen que hacer cargo de cómo responder a las necesidades básicas de los ciudadanos. Y en el caso de la campaña que falta, pues es una campaña que no se suscribe solamente al periodo electoral, sino que impulsa la agenda que pensamos que es prioritaria para el país. Concretamente, las trabajadoras del hogar, los trabajadores de aplicaciones que tienen situaciones pues muy vulnerables, situaciones laborales muy vulnerables sin reconocimiento de derechos, la cultura de paz, dado que estamos en una sociedad en donde se dialoga poco y se ataca demasiado, y si queremos salir de esta, pues necesitamos hablarnos nuevamente y construir en colectivo. Y finalmente el abasto en medicamentos. Lo que ha sucedido es una tragedia en el desabasto en medicamentos, la cantidad de personas que no tienen acceso a su tratamiento de cáncer, a su tratamiento de diabetes, al tratamiento de VIH, y me parece que los gobiernos tienen que reaccionar más allá de la politiquería a las necesidades de la población. Entonces, por lo menos podríamos estar, no sé si la palabra sea correcta, Lourdes, relajados respecto a que se mantienen de alguna manera los sistemas de pesos y contrapesos. Me refiero específicamente al asunto de los órganos autónomos como el INE, que habían sido muy atacados justamente en el contexto de este proceso electoral. Pues no, yo soy pesimista, la verdad, frente al discurso triunfalista de algunos actores políticos. Me parece que el número de votos que se requería para una mayoría calificada, lo hemos visto en otras decisiones muy desafortunadas. Los legisladores se venden, las voluntades se compran fácilmente. Entonces, de ahí es la relevancia de que estemos monitoreando de cerca a los representantes para evitar que suceda esto. Es cierto, en el Congreso Federal solo se tuvo la mayoría relativa y no la que se requiere para hacer reformas constitucionales, pero yo creo que es un esquema vulnerable, dado que los legisladores que requerirían pues tampoco han sido muy congruentes a lo largo de su trayectoria, ¿no? Y es uno de los problemas que vemos en nuestro sistema político actual. Es tan difícil participar en política por la vía formal, hay un monopolio tal de los partidos que las decisiones se toman entre las cúpulas, sin la participación directa de los ciudadanos. Entonces, ese es el panorama político. Ahora les toca a ellos pues cumplir con la palabra y nosotros exigir y monitorear de cerca qué hacen los legisladores. La participación política de los ciudadanos no se limita solamente al periodo electoral. Tiene que ser mucho más constante y debemos de estar al tanto de las decisiones que se toman y que vulneran o protegen y fortalecen nuestros derechos. Sin duda, la participación ciudadana, siempre lo hemos dicho, va mucho más allá del día de salir a votar. Lourdes, aprovechando que tenemos oportunidad de platicar con usted, aunque sea algunos minutos, me gustaría preguntarle de otro tema, que de alguna manera va ligado, ¿no? Pero como politóloga, ¿cómo ve este tema que tanto nos ha ocupado en las últimas horas respecto a esta intención de incorporar a la Guardia Nacional al Ejército? Me parece fatal. O sea, yo coincido con el colectivo Seguridad Sin Guerra. Yo creo que el Ejército es una institución que debe de ocuparse de cierto tipo de tareas y que lo que es seguridad ciudadana se debe de delegar a otras instancias, a las policías, a otras corporaciones que tienen otro funcionamiento. Eso de tener a los militares ocupándose de más de 13 tareas, pues es la militarización del país. Y me preocupa en términos de rendición de cuentas. Son instituciones que por su naturaleza no son muy abiertas y les choca la transparencia. Y por lo tanto no rinden cuentas. Entonces, más que a sus superiores y al Ejecutivo, ¿no? Entonces, me preocupa las violaciones a derechos humanos y me preocupa que esa sea la lógica del control territorial. Sin duda amenaza pues el ejercicio de derechos y amenaza las libertades. Le agradezco enormemente estos minutos, Lourdes. Ha sido un placer. Un abrazo a la distancia. Buenos días.
Gracias, igualmente, buen día. Es Lourdes Morales Canales, integrante de la Comisión Ejecutiva de Nosotres y coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, profesora asociada del Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE. Ella es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de la Sorbona de París.